Despido injusto. Su vida cambia cuando descubre el increíble secreto del millonario arrogante. El sol empezaba a ocultarse en el horizonte mientras Pablito caminaba por las calles empedradas de su barrio popular, el eco de sus pensamientos pesados como una losa. La noticia de su despido resonaba en su mente como un tambor estruendoso. Aquella fábrica de muebles, donde había dedicado más de 6 años de su vida, le quitó todo de un golpe. Su madre lo miró al abrir la puerta, sus ojos llenos de preocupación, y supo que la vida de su familia se desmoronaba una vez más. Había sido el hijo ejemplar, quien prometió seguir adelante pese a las adversidades, y ahora se sentía como un puñado de cenizas. La noche en casa se sintió diferente, pesada, tensa. Su abuela, con su sabiduría de años, le susurró al oído historias de hombres fuertes de su familia, de aquellos que nunca se rindieron. Pablito, el sacrificio de tu madre y el mío no fueron en vano, le decía con cariño. Pero entre esas palabras de aliento, una sombra de duda se colaba en su corazón. ¿Qué valía el esfuerzo? En un mundo que mira hacia otro lado, donde solo la ambición ciega prospera, donde quedaba la dignidad, con un fuego ardiendo en su interior, se decidió, debía enfrentar a Alejandro, el arrogante dueño de la fábrica. El rencor lo consumía, pero también la necesidad de justicia. Su corazón latía con furia mientras se acercaba al lujoso edificio. Al entrar, la arrogancia de Alejandro lo golpeó como un muro. Un ser intocable, aparentemente ajeno a la lucha de los que están abajo. Pero mientras discutían, algo sorprendió a Pablito. Alejando su fachada, vio el dolor reflejado en los ojos de aquel millonario. La soledad gritando detrás de su éxito. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, mientras Pablito escuchaba a Alejandro, su rabia se mezclaba con la compasión. El millonario hablaba sobre decisiones difíciles y traiciones en su propio camino hacia el poder. Era claro que no todo lo que brilla es oro. En su mente, Pablito comenzó a cuestionarse si existiera una forma de redención, no solo para él, sino también para aquel hombre que tanto despreciaba. Se encontraba en una encrucijada, buscar venganza o comprender, la comunidad del barrio, su familia, el amor que los unía y el peso del legado familiar lo llenaban de esperanza. Entonces, mientras la música y el alboroto de una celebración local comenzaba a alzarse desde las calles, una idea brotó en su mente. ¿Y si él podía unir a todos, incluso a Alejandro? Quizás el verdadero triunfo fuese conectar las historias, en vez de dividirlas con odio, con el corazón latiendo fuerte y la resolución floreciendo. Pablito se enfrentaba a la realidad de su mundo. Hubo un instante en que todo pareció posible, pero frente a Alejandro, se sintió frágil, vulnerable. Podría dar el paso hacia una nueva historia que desafiara las catastróficas decisiones anteriores. Mientras el bullicio de la celebración crecía, una decisión transformadora volcaba en su interior. ¿Hacia dónde lo llevaría esta nueva conexión? Pablito respiró hondo, sintiendo la vibrante energía de la celebración que pululaba a su alrededor. Risas, música alegre y el aroma familiar de la comida callejera parecían invadirlo, levantándolo en un torbellino de emociones. La idea de unir a su comunidad con Alejandro resplandecía en su mente como una estrella brillante en la noche. Pero la realidad de su situación no anclaba, todavía necesitaba un plan. De repente, Aida, su mejor amiga de la infancia, apareció entre la multitud. Con su risa contagiosa y una mirada preocupada, se acercó a Pablito. ¿Estás bien, che? Te veo lejos, le dijo mientras le daba un golpe amistoso en el hombro. Aida siempre había sido su ancla, una chispa constante de soporte que iluminaba sus días más oscuros. No estoy bien, respondió Pablito con un suspiro, dejando caer el peso de su corazón. Me despidieron de la fábrica. Y siento que de alguna manera tengo que enfrentar a Alejandro. Tal vez si hablamos, si nos unimos, podríamos cambiar algo. Aida frunció el ceño. Hablar con él. El mismo que te despidió. Pablito, eso suena arriesgado. Lo sé, pero los días de odio y rencor ya no son suficientes. No quiero perderme en el resentimiento. Quiero encontrar lo que puede unirme a él y a nuestra comunidad. Aida lo miró, también sorprendida ante su audacia. Puede ser que estés buscando algo que no existe, pero si recibes apoyo, tal vez, solo tal vez, puedas lograrlo.
Una chispa de emoción iluminó sus ojos. ¿Y si organizamos una reunión con algunos de los vecinos? Podrías compartir tu idea, ver qué piensan. La idea la hizo sonreír, mientras Pablito sentía que la esperanza se construía poco a poco en su interior. Sí. Tal vez eso funcione. Tal vez si todos podemos mostrarle el valor de nuestra comunidad, podría cambiar su perspectiva. Una risa explosiva apenas alejada distrajo su atención. Era don Luis, el anciano del barrio, cargando una cesta de dulces para la fiesta. ¿Qué pasa, muchachos? Los vi pensativos. Vengan a probar estos alfajores, son los mejores que he hecho desde que mi abuela me enseñó. Pablito y Aida intercambiaron miradas cómplices. Mientras degustaban los dulces, la ironía del momento no se escapaba. El sabor del dulce contraste con la amarga realidad, pero ahora había un camino a seguir. Con el firme apoyo de su amiga, Pablito empezó a conectarse con otros vecinos, compartiendo su visión. Algunos eran escépticos, otros entusiastas. Pero había una chispa de esperanza que corría entre ellos, un deseo de sanar las heridas de la comunidad. Finalmente, una reunión fue programada. El lugar elegido, el café de Doña Rosa, siempre concurrido por las familias del barrio. Pablito sintió su corazón acelerarse al imaginarse frente a Alejandro, pero el miedo se reemplazó por anticipación. Se acercaba una oportunidad, mientras la noche caía y las luces del café comenzaban a parpadear, Pablito se preparó para su discurso. La comunidad perjudicada, la posibilidad de un cambio, y el inesperado aliado frente a él. Todo simbolizaba un nuevo comienzo, un espacio donde la dignidad podría reinar. Justo en ese momento, un mensaje llegó a su teléfono. Era de Alejandro. Pablito, voy a la reunión. Tengo algo importante que decirte. La respiración se le cortó. ¿Qué podría querer Alejandro? Estaba realmente dispuesto a escuchar. Pablito se sintió a la vez emocionado y nervioso, mientras un nuevo desafío se dibujaba ante él. La ventana de oportunidad se había abierto de par en par, pero el futuro era incierto. Estaba preparado para la verdad que podría encontrarse en ese encuentro. El camino apenas comenzaba, y aunque se sentía más fuerte, el destino aún guardaba sorpresas. El aroma del café recién hecho abrazaba el ambiente del pequeño establecimiento. Doña Rosa había preparado una caramelada tarta de manzana que permanecía en el mostrador, atrayendo a los vecinos mientras murmuraban en grupos. Pablito no podía evitar preguntarse qué pensaría la gente de Alejandro. Las ansias y los miedos competían en su pecho. La habitación estaba rebosante de energía, y él se sentía como un náufrago entre ese mundo vibrante. Aida entró con una sonrisa tranquilizadora, llevando a sus espaldas un grupo de vecinos ansiosos por apoyar a Pablito. Mira, ya están llegando, susurró, señalando una mesa donde se reunían varias caras conocidas. Ella siempre sabía cómo calmar sus nervios. Un dulce zumbido de conversaciones llenaba la luz titilante del café. Pablito tomó una bocanada de aire y se acercó a la mesa. Gracias por venir, todos, empezó, notando cómo brotaba una mezcla de confianza y duda en su voz. Sé que las cosas no han sido fáciles, que muchos de ustedes también hemos sufrido, como yo. Pero creo que hay algo más grande por lo que luchar. Alejandro está aquí, dispuesto a oírnos. Los murmullos se convirtieron en un ruido creciente. Algunos parecían escépticos, pero otros lo miraron con interés. Entre ellos, Doña Rosa, con su vida dedicada a la comunidad, sonreía, infundiendo en Pablito el coraje que necesitaba. Si estamos juntos, podemos encontrar una verdad que nos una y cambie las cosas, continuó. No solo por mí, sino por cada uno de nosotros. La dignidad que hemos perdido no puede seguir siendo pasada por alto. La unión es nuestra fuerza. Justo en ese instante, la puerta se abrió. Alejandro entró, un tanto rígido, con el gesto marcado por dudas, pero con determinación en los ojos. Pablito sintió un vuelco en su corazón. Todo lo que había imaginado le dio paso al temor. ¿Qué pasaría ahora? ¿Realmente habría escuchado la llamada de la comunidad, o venía con más promesas vacías? Alejandro se detuvo al borde de la sala, cruzando su mirada con la de Pablito. Fue un instante cargado de electricidad. En su interior se enfrentaban dos mundos, el de un joven que solo había buscado justicia y el del hombre que había tomado decisiones que habían impactado a tantos. Pablito, Alejandro finalmente habló, rompiendo el silencio. Sé que te sientes traicionado y tienes razón. Pero lo que te voy a decir hoy tal vez cambie todo. Se hizo un silencio expectante en el café, cada vecino conteniendo la respiración, el tiempo parecía haberse detenido. En la mirada de Alejandro había algo, un destello que revelaba una verdad oculta, una lucha personal que no conocían. Lo que quiero compartir no es solo sobre ti,
sino sobre mí también. La situación de la fábrica no es lo que parece. Pablito sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué podía haber detrás de esas palabras? Un latido de esperanza emergió en su corazón, pero con él, una nueva tensión. Las revelaciones podrían cambiar todo o arruinar lo que ya estaban construyendo juntos. ¿Qué tienes que decirnos?, gritó alguien desde la parte trasera. La pregunta resonó en la habitación, transformando la ambigüedad en urgencia. La atención de todos se centró en Alejandro, que respiró hondo, preparándose para revelar lo que había estado oculto. Las manos de Pablito empezaron a temblar mientras una nueva incertidumbre se instalaba en el aire. Estaba realmente listo para lo que iba a escuchar. Todo este esfuerzo y unión podría girar en torno a una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Mientras Alejandro comenzaba a hablar, Pablito no podía evitar pensar en las repercusiones que esto podría traer. ¿Serían capaces de enfrentar su pasado, o sería este un nuevo golpe del que no se recuperarían jamás? La tensión en el aire era palpable. Los rostros de los vecinos se movían entre la expectativa y el miedo, como un mar agitado que presagiaba una tormenta. Pablito tragó saliva, sus ojos fijos en Alejandro, quien parecía luchar contra sus propias palabras. Era un momento decisivo, y cada segundo pesaba como una piedra. Sé que han habido despidos, sufrimiento y pérdidas, comenzó Alejandro, su voz temblando un poco. Pero lo que no han entendido es que no todo es lo que parece. Hay una conspiración detrás de la fábrica, algo que ha estado oculto por mucho tiempo. El corazón de Pablito latió más fuerte. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso había alguien detrás del desastre? La murmuración en la sala creció, un ligero eco de incredulidad se coló entre los vecinos. Todo el mundo esperaba algo más, algo contundente. En la fábrica, hay quienes se benefician de nuestra miseria, manipulando las decisiones desde las sombras, mientras yo era solo un peón, continuó Alejandro, pasando una mano por su frente como si intentara sacar las palabras atoradas. ¿De qué estás hablando?, interrumpió una de las mujeres en la mesa, su voz quebrada por la confusión. Siempre creímos que tú eras el problema es mucho más grande, dijo Alejandro, apretando los puños. Mis decisiones fueron influenciadas por alguien más. No era solo mi voluntad. Y lo peor, es que a veces las decisiones que tomé fueron por miedo a perder mi propio lugar, no solo en la empresa, sino en este pueblo. Pablito sintió que el aire se le escapaba. Las dudas y la traición se retorcían en su pecho mientras sus pensamientos giraban entre la farsa de la torre de naipes que era la fábrica y la figura tambaleante de Alejandro. Él había luchado por la justicia, pero no había un mínimo de verdad en las palabras de ese hombre que había sido su enemigo. ¿Quién está detrás de todo esto?, preguntó Aida, con una mirada intensa. Necesitamos nombres, necesitamos pruebas. Alejandro asintió, tomando un profundo aliento. Se trata de un grupo de inversionistas que ven la planta como un mero instrumento de negocio. Su ambición no tiene límites. Prometieron expansión y empleo, pero solo resultó en despidos disfrazados de progreso. Y lo más grave es que tienen un plan para vender la fábrica e irse. Los murmullos se transformaron en un grito de incredulidad y frustración. Todos estaban paralizados. El sueño de un futuro mejor, de recuperar la dignidad, estaba a punto de desmoronarse. Pablito sintió que el estómago se le encogía. Las promesas de cambio parecían más inalcanzables que nunca. Pero tenemos una oportunidad, instó Alejandro, levantando la voz para que lo escucharan por encima del caos. Si nos unimos y exponemos esta corrupción, seremos más fuertes. Sus secretos pueden salir a la luz si todos luchamos. Nosotros no somos solo números en un balance, somos una comunidad. Las palabras resonaron en cada rincón del café. Pablito miró a su alrededor. Las miradas de los vecinos comenzaron a cambiar. Había un atisbo de esperanza en medio de la desesperación. Quizás, solo quizás, había una salida juntos. ¿Pero cómo lo hacemos?, preguntó un anciano desde el fondo. ¿Qué podemos hacer de verdad? Creando un movimiento, contestó Alejandro, sus ojos iluminados por una determinación nueva. Cada uno tiene una voz. Debemos reunir pruebas, hablar y hacer sonar la alarma. Si alzamos nuestras voces, nada podrá detenernos. Mientras la conversación estallaba en un torrente de ideas, Pablito sintió una oleada de energía que le erizó la piel. Sabía que este era un camino peligroso, pero también comprendía que había una oportunidad real para cambiar sus vidas. La puerta del café chirrió otra vez, y Pablito giró su mirada hacia la entrada. Una figura alta y enigmática se perfilaba, una sombra de duda ante la luz cálida del café. Era el dueño de la empresa, el hombre que nunca se mostraba. Su mirar penetrante nublaba la atmósfera. ¿Qué hace aquí?, preguntó Pablito, mientras una sensación de inquietud lo invadía.
El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Vengo a escuchar las quejas, y no me gustará lo que escuché en mi camino, dijo, amenazante. Antes de dar un paso al frente, el camino por delante se puso más oscuro y lleno de desvíos, pero Pablito no podía retroceder. Su corazón latía con fuerza, pero estaba listo para enfrentar lo que sea que vendría. Serían capaces de unir fuerzas contra una amenaza tan poderosa. La historia apenas comenzaba a revelarse. La atmósfera en el café se tornó eléctrica. Todos los ojos estaban fijos en el hombre que se había entrado en su mundo, un desconocido que irradiaba poder y desdén. Pablito sintió como el sudor le empezaba a resbalar por la frente mientras el dueño de la empresa se acercaba, como un depredador que sabe que tiene a sus presas acorraladas. Solo escuchas y te callas, continuó el hombre, su voz profunda reverberando en la sala. Este pueblo es puramente un negocio para mí. Una inversión, y como todo buen negocio, hay que hacer ajustes cuando es necesario. Lamentablemente, los ajustes significan despidos. Las palabras cayeron como balas. Pablito sintió el nudo en el estómago hacerse más intenso. Las miradas de los vecinos se llenaban de rabia y miedo. Era un grupo de hombres y mujeres a quienes les habían cortado sus sueños, un grupo que cargaba con la pesada carga de sustentar a sus familias. La esperanza que antes había empezado a florecer en sus corazones comenzaba a marchitarse frente a la amenaza. Estamos aquí para luchar por nuestros puestos, replicó Aida, alzando la voz. Tú no puedes simplemente despojarnos de lo que hemos construido con tanto esfuerzo. No, al menos sin escuchar nuestras voces. El hombre esbozó una risa burlona y golpeó la mesa con su puño, causando que una taza se cayera. ¿Voces, dices? Ustedes son un grupo de ovejas que no comprenden el mundo en el que viven. Prefiero perder a algunos de ustedes que arriesgarme a perder mi fortuna. No se engañen, su lucha no será más que un eco en las paredes del olvido. El comentario hirió profundamente. Pablito sintió que su rabia comenzaba a convertirse en algo diferente, una mezcla de determinación y desafío. Volteó a mirar a Alejandro, quien ahora se había puesto de pie, enfrentando al hombre de negocios. Puede que nos veas como insignificantes, pero somos más fuertes de lo que piensas. Y unidos, podemos demostrarte que tus estrategias de abuso no funcionan aquí, dijo Alejandro, y su voz resonó cada vez más fuerte. El dueño de la empresa se cruzó de brazos, observando todo con una mirada de desdén. Unidos. ¿Creen que pueden hacer algo sin el apoyo de los que tienen el dinero y el poder? Te aseguro que lo único que lograrán es complicarse más. Pero adelante, inténtenlo. Solo estaré esperando para verlo fracasar. Con el aire tenso tras las palabras del empresario, se gestó una inquietante quietud en el café. La comunidad comenzó a intercambiar miradas, sus corazones latiendo al unísono, sintiendo que, por primera vez, su voz colectiva podía ser escuchada. Pablito sintió como la semilla de la resistencia comenzaba a germinar. Tal vez no podían enfrentarse a él individualmente, pero juntos tenían un poder que el hombre ante ellos no podía ignorar. Era el momento de reunir sus fuerzas, de atreverse a crear el cambio que tanto anhelaba. Dejemos de tanto hablar de nuestras quejas y empecemos a actuar, exclamó Aida, mientras se ponía de pie. Necesitamos planear una reunión más grande, donde todos puedan estar presentes, y convocar a la prensa. Tenemos que exponer esta corrupción. La respuesta, en ese momento, fue unánime. Voces se alzaron, proyectos e ideas comenzaron a fluir. El ambiente, que antes había estado ahogado por la desesperanza, ahora estaba cargado de energía y unidad, pero mientras los vecinos tomaban las riendas de su lucha, Pablito sintió una inquietud en su corazón. Algo oscuro se alzaba bajo la superficie de esta resistencia. ¿Qué tan lejos estaban dispuestos a llegar? ¿Y hasta dónde podría llegar el dueño de la empresa para mantener sus secretos a salvo? Cuando un murmullo alcanzó su oído, Pablito sintió que corría una sombra entre ellos, una traición no anunciada en sus filas, en alguien que jugaba un papel mucho más complejo de lo que parecía. ¿Quién está dispuesta a arriesgarlo todo?, cuestionó una voz en la penumbra de la sala. Y aún sin saber quién había hablado, un escalofrío recorrió la espalda de Pablito. La lucha apenas comenzaba, y la sombra se preparaba para abrazar a quienes se atrevieran a enfrentarlas. La conversación seguía girando en torno a planes y acciones concretas cuando un silencio incómodo se posó sobre el grupo. El café que antes vibraba con energía empezaba a sentir el peso de la incertidumbre. Pablito observó a su alrededor, las sombras danzaban en las caras de sus amigos y vecinos, reflejando no solo miedo, sino también una chispa de desafío. Las emociones eran palpables, y aunque la idea de enfrentarse al poderoso empresario daba miedo, había algo más fuerte, la unión. Estamos aquí por una razón, insistió Pablito, sintiendo que el momento era crucial.
Su voz tembló al comienzo, pero encontró fuerza en las miradas valientes que lo rodeaban. No solo luchamos por nuestros empleos. Luchamos por nuestras familias, por nuestra comunidad. No permitiremos que nos arrebaten lo que es nuestro. La determinación brillaba en los ojos de Aida. Además, tenemos algo que él no puede quitarles, la verdad. Si logramos hacer público lo que realmente ocurre, al menos podremos defendernos. Hagamos algo que no esperan. Alejandro asintió con fuerza. Así es. Este hombre cree que su dinero lo hace invulnerable, que puede despojarnos y marcharse sin consecuencias. Pero él no conoce el poder de la comunidad. Nos ha menospreciado. Pero a la hora de luchar, no somos solo una voz, somos muchas. Mientras se sumergían en sus propuestas, Pablito no podía sacudirse esa sensación ominosa. ¿Y si alguien de nosotros los traiciona? Necesitamos ser cuidadosos, dijo, su voz baja pero firme. A medida que el grupo discutía estrategias, una sombra pasó nuevamente por la mente de Pablito. ¿Y si esa sombra está más cerca de lo que pensamos? Reflexionó. La traición podía estar al acecho, asomándose entre ellos como un lobo disfrazado de oveja. Ciertamente, había algo que no encajaba. Organicemos una reunión en casa de Aida, sugirió uno de los vecinos. Ahí podemos hablar a fondo sobre nuestros próximos pasos, y si las cosas se ponen difíciles, podemos protegernos mejor. Aida se sonrojó. La idea de ser el centro de un plan tan audaz la emocionaba, pero también la llenaba de miedo. Sin embargo, podía ver la esperanza en los ojos de todos, una esperanza que había estado dormida durante demasiado tiempo. Perfecto. Propongo que nos casemos con la idea de invitar a la prensa. La voz de Alejandra resonó firme en el aire, rompiendo cualquier atisbo de duda. No dejaré que este hombre nos silencie. Voy a hablar con el resto del taller, añadió Pablito. Necesitamos que todos estén informados. Mientras el grupo asentía, sintió que el momento se volvía decisivo. Fuera del café, el aire fresco soplaba suavemente, a pesar de que dentro se sentía un calor inusual. A medida que el grupo se dispersaba, Pablito sintió una mano en su hombro. Se volteó y vio a Aida. Gracias por ser un pilar, Pablito. Necesitamos a alguien que esté dispuesto a arriesgarlo todo para que demos el primer paso. La lucha apenas comienza, pero sin tu valentía, todo esto no serviría de nada, y aunque se sintió abrumado por el peso de su propio papel en esta lucha, una llama de esperanza brotó en su interior. Pero antes de que pudiera responder, un estruendo resonó en la entrada del café. La puerta se abrió de golpe y el dueño de la empresa apareció en el umbral, con una sonrisa burlona y un grupo de hombres tras él, como sombras sobre un horizonte amenazante. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz llena de veneno. ¿Cuál es el ruido que escucho? No me digan que están planeando una rebelión. El grupo se detuvo por un instante, sus corazones latiendo con fuerza. La lucha que habían comenzado a planear se había vuelto más real, más peligrosa. La batalla no solo era por sus trabajos, sino por su dignidad y su hogar. Estaba dispuesto en verdad Pablito a arriesgarlo todo, incluso si eso significaba enfrentar la ira de un poderoso. La decisión lo perseguía, atrapada en su mente mientras el rostro del empresario se convertía cada vez más en una máscara de pura ira. El futuro pendía de un hilo, y la lucha estaba a punto de intensificarse. Serían capaces de mantenerse unidos frente a la tormenta que se avecinaba. La tensión en el café era insoportable. Los murmullos de sus vecinos se apagaron, y el ambiente se volvió denso. Pablito sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el empresario se acercaba, su arrogancia brotaba de cada paso que daba. Los hombres que lo acompañaban, con expresiones frías como el acero, hacían que el aire se volviera aún más pesado. ¿Por qué se ven tan preocupados? Están en territorio neutral, ¿no?, soltó el empresario con una risa burlona que resonó como un eco ominoso en las paredes del lugar. Pablito, aunque el miedo le atenazaba la garganta, dio un paso al frente. Estamos hablando sobre nuestro futuro, respondió, su voz más firme de lo que se sentía. No dejaremos que nos traten como piezas en un tablero. Somos más que eso. Los ojos del empresario se chisporrotearon de desprecio. ¿Más que eso? Lo dudo. Ustedes son carne de cañón en este juego. Solo son números en un balance. Se cruzó de brazos, como si nada de lo que dijeran pudiera hacer mella en su egocéntrica valentía. El grupo comenzó a murmurar entre sí. Pablito podía ver el titubeo en sus miradas, y eso le preocupaba aún más. No podemos dejar que sus palabras nos desmoralicen, pensó. Pero la duda comenzaba a sembrarse. Realmente podrían enfrentarse a este monstruo. Sin embargo, Aida se interpuso. No somos solo números, somos una comunidad.
Basta de amenazas. Ya no nos vamos a quedar callados. Un susurro de aprobación recorrió al grupo. La determinación en la voz de Aida conectó con algo profundo en sus corazones. ¿Y qué piensas hacer, Aida? El empresario acarició su barbilla, como si estuviera sopesando la posibilidad de que el coraje de la joven pudiera impresionarlo. ¿Atacar aquí? Confrontar a los que tienen poder y dinero. Sí, vamos a hacerlo, gritó con pasión encendida. Vamos a reunir a nuestros aliados, vamos a mostrar lo que está pasando aquí. Vamos a llamar a la prensa. Los murmullos se convirtieron en gritos de afirmación, pero el empresario no se inmutó. ¿Con qué pruebas? La gente necesita evidencia para creer. Tienen que entender que sus pequeñas voces no harán eco en este mundo. Pablito sintió que algo se encendía dentro de él. Podía sentir la energía de la comunidad, la resolución que originalmente había sentido se transformaba en una llama, lista para incendiar el camino. Y utilizaremos la verdad. A partir de hoy, todas nuestras acciones estarán basadas en la transparencia. Comenzaremos a documentar todo. Cada irregularidad, cada abuso. Ustedes no nos destruirán sin luchar. El rostro del empresario se tornó finalmente en una mueca de enojo, mientras el grupo, sintiéndose más fuerte, giraba su atención hacia el enemigo que habían pinpoint por tanto tiempo. La balanza, aunque frágil, se estaba inclinando hacia la esperanza. Pablito miró a sus amigos, cada uno en sus caras la profunda convicción de que podían ganar. Pero entonces, una sombra pasó de nuevo por su mente. ¿Y qué pasaría si la traición estaba más cerca de lo que creía? No podía sacudirse esa inquietud, especialmente al ver a uno de los hombres del empresario empujando a un lado a un viejo conocido de la comunidad, alguien que había estado en sus reuniones. Una traición en el corazón de su propio círculo sería su peor pesadilla. Pudo percibir la desconfianza floreciendo entre ellos, la incertidumbre estaba por encima del entusiasmo. El empresario, viendo su confusión, sonrió con un aire de victoria. Está bien, sigan con sus planes. Pero recuerden, la verdad es como un cuchillo afilado. Puede cortar, pero también puede herir al que lo empuña. Mientras los hombres del empresario se reían, Pablito sintió que su determinación se reavivaba. Era hora de actuar. Pero ya no era solo una cuestión de trabajo y dignidad. Lo habían llevado a un terreno donde el riesgo de traición se convertía en el enemigo más feroz. Ahora, sabía que necesitaba descubrir toda la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La lucha por lo justo apenas comenzaba, pero el camino estaría plagado de inesperadas revelaciones. ¿Podría el grupo unirse lo suficiente como para resistir las tempestades personales y enfrentar su verdadero enemigo, incluso si estaba en su interior? La siguiente mañana, el sol brillaba con una claridad inquietante. Pablito se despertó con el peso del nuevo día oprimido por la incertidumbre. Se sentó al borde de la cama, sintiendo el sudor frío en su frente. Necesitaba encontrar respuestas, y rápidamente. Mientras se vestía, la imagen del empresario y sus hombres de mirada gélida no dejaba de atormentarlo. No puedo dejar que nos intimiden, pensó, apretando los puños. Sabía que la comunidad dependía de ellos para sostener su lucha, a pesar de las dudas que comenzaban a sembrarse en el ambiente. En el café, el lugar donde habían decidido reunirse nuevamente, el aire que antes estaba cargado de esperanza ahora era pesado con la inquietud de lo desconocido. La comunidad había ido llegando lentamente, con miradas preocupadas y murmullos cautelosos. Al verlos, Pablito sintió una punzada de angustia. ¿Están listos para este desafío?, se preguntaba. Aida apareció, llevando consigo una carpeta llena de documentos. Al verla, una chispa de determinación se encendió en él. Corrió hacia ella. ¿Lograste encontrar algo útil? Creo que sí, dijo Aida, abriendo la carpeta. Hay irregularidades en los permisos de construcción. Si encontramos pruebas sólidas de que su empresa ha violado leyes, podríamos tener algo de peso. Los otros comenzaron a acercarse, curiosos. Pablito tomó una hoja y la recorrió con la mirada. La idea de hacer justicia lo llenaba de energía. Esto es lo que necesitamos. Pero tenemos que ser estratégicos, dijo, sintiendo como la confianza crecía entre ellos, mientras discutían las próximas acciones. Las tensiones que ya comenzaban a surgir entre los miembros se hacían evidentes. Algunos cuestionaban la idoneidad de involucrar a la prensa, otros dudaban de los métodos que estaban a punto de utilizar. En medio de las diferencias, un rostro conocido apareció. Javier, el antiguo colaborador de Pablito, se acercó con una expresión sombría. Pablito Aida, dijo Javier, su voz temblaba. He escuchado cosas. El empresario tiene oídos en todas partes. Muchos de ustedes lo conocen. Hay quienes pueden estar en su bando.
La reacción fue instantánea. Miradas de desconfianza se lanzaron de un lado a otro. Así que ya estamos en la lista de traidores, murmuró uno de los miembros de la comunidad. El eco de esa palabra tuvo un peso devastador, y Pablito sintió que su estómago se retorcía. No podemos permitir que el miedo nos divida, gritó Pablito, mirando a cada uno a los ojos. Si nos dejáramos llevar por la desconfianza, estaríamos entregando la victoria sin haber luchado. Somos más fuertes juntos. Aida sintió, llena de fervor. Necesitamos trabajar unidos. Identificar a los que son leales y a aquellos que no lo son. No podemos permitir que eso nos detenga. La verdad siempre sale a la luz. Los murmullos se convirtieron en un clamor de acuerdo. Pero la sombra de la traición seguía rondando. Pablito no podía sacudirse la sensación de que en el mismo grupo podría estar el traidor que buscaba. La idea lo asfixiaba, dejando un nudo en su pecho. De acuerdo, vamos a hacer esto, dijo finalmente, la determinación marcando su voz. Pero antes, necesitamos asegurarnos de que todos estén comprometidos en esto. Pueden confiar los unos en los otros. El silencio se hizo pesado. La pregunta quedó flotando en el aire, como un mantra lleno de dudas. Confianza, pensó Pablito, su corazón latiendo desbocado. Eso será nuestra arma más poderosa. En ese momento, se escuchó un golpe en la puerta. Era una mujer del vecindario, con una mirada de desesperación. Perdón que interrumpa, pero necesito hablar, he visto algo. Pablito sintió que el mundo se detenía. ¿Qué secreto había traído esa mujer? Las revelaciones podrían estar a la vuelta de la esquina, a punto de cambiarlo todo, y el eco de la traición seguía resonando en su mente. Las respuestas que tanto necesitaban estaban más cerca de lo que imaginaban, pero ¿a qué precio? La mujer entró con prisa, su rostro pálido y sudoroso. El murmullo cesaron de golpe, y todos los ojos se fijaron en ella. Lo siento mucho, de verdad. Estaba en el mercado y escuché a unos hombres hablando. Creí que necesitaban saberlo. Su voz temblaba y Pablito se acercó más, ansioso. ¿Qué escuchaste?, le preguntó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Hablan de terrenos, de comprar más propiedades, pero no solo eso. Dicen que están planeando hacer algo más, algo que no nos gustará a ninguno de nosotros. Las palabras brotaron de sus labios como si le costaran un esfuerzo monumental. ¿Algo más?, la interrumpió Aida, su mirada fija en la mujer. ¿Qué exactamente? Su plan es dividirnos. Quieren sembrar desconfianza y llevarse a algunos de nosotros al lado de ellos. Temen nuestra unidad, por eso han estado creando rumores. La mujer tragó saliva como si las palabras fueran veneno para ella. No sé si algunos de ustedes estarán involucrados, pero creo que los amigos de ese empresario están dispuestos a todo para comprar lealtades. El aire se volvió denso. La comunidad, que hasta hace poco se mostraba entusiasta, ahora se sentía como un campo de minas. Pablito miró a su alrededor, sintiendo como las sospechas se repetían en los rostros de sus vecinos. No pueden dejarnos así, dijo, haciendo un esfuerzo. No podemos caer en su trampa. Esto es exactamente lo que quiere. Separarnos y hacernos desconfiar los unos de los otros. ¿Y si alguien ya ha caído en su trampa?, preguntó Javier, con un tono gélido que hizo que la risa y el optimismo se desvanecieran. Si podemos ser comprados, ¿qué nos detiene de ser traicionados? No digas eso, gritó Aida, pero el pesimismo ya había comenzado a desdibujar la determinación que habían construido. Pablito sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tenían que actuar rápido, tenían que encontrar al traidor antes de que el daño se hiciera más profundo. Escuchen, no podemos permitir que esto nos divida, insistió. Si realmente quieren deshacerse de nosotros, somos más fuertes cuando estamos unidos, pero necesitamos un plan. Algo que los detenga. El silencio se hizo abrumador. Pablito miró hacia la mujer que había traído la noticia. ¿Podrías volver a donde escuchaste esto? Averigua más. Pero debes tener cuidado. Ellos pueden estar observando. Ella sintió, su mirada llena de miedo pero también de resolución. Y nosotros debemos recopilar pruebas, dijo Aida, tomando la iniciativa. Si encontramos los documentos que respalden nuestra historia, podremos hacer que la comunidad escuche. Necesitamos robustecer la confianza entre nosotros, y para eso cada uno de nosotros tiene que mostrarse leal. La comunidad se sintió más firme, pero aún había un aire de inquietud flotando en el ambiente. Pablito sabía que el desafío estaba lejos de terminar. Mientras planeaban su siguiente movimiento, Pablito sintió que la urgencia de la situación se hizo más palpable. Cada segundo contaba.
Tenían que desarticular los planes del empresario antes de que se materializara. De repente, su teléfono vibró, rompiendo el tenso momento. Era un mensaje anónimo. Sé lo que están planeando. Puedo ayudarlos, pero la traición es el precio a pagar. Pablito sintió que el aire se le escapaba. ¿En quién podían confiar? Y, lo que era peor, ¿quién entre ellos sería capaz de traicionar a su propia comunidad por un puñado de monedas? ¿Quién está detrás de esto? Se preguntó, mientras entraba en un silencio atemorizante. Todo había cambiado en un instante, y ahora sabían que la lucha por la verdad no solo era por la justicia, sino por la propia supervivencia de su comunidad. ¿Serían capaces de salir adelante sin mostrar sus cartas? La respuesta parecía tan incierta como el destino que les aguardaba. La reunión se transformó en un torbellino de emociones. La tensión era evidente, y los murmullos de desconfianza reverberaban en cada rincón del café. Sin embargo, Pablito sabía que no podían permitirse el lujo de dejarse arrastrar por el miedo. Tenían que actuar, y rápido. Escuchen, necesitamos a alguien que esté dispuesto a infiltrarse, a descubrir de qué se trata todo esto. Debemos saber quiénes son nuestros verdaderos enemigos, dijo Pablito, sintiendo como la determinación comenzaba a devolverle la claridad. La comunidad, unida en propósito, asintió. Aunque había dudas, el deseo de luchar por lo que era justo brillaba en sus ojos, mientras la conversación fluía. A Aida se le ocurrió una idea. Pablito, ¿qué tal si organizamos un evento en el parque de la comunidad? Podemos invitar a todos, y haremos una campaña para que la prensa venga. Allí, revelaremos las verdades que hemos descubierto y uniremos a todos los que se han visto afectados. Seríamos más fuertes, con un respaldo visible, propuso, sus ojos resplandeciendo con el fervor del desafío. Es una gran idea, asintió Pablito. Podemos hacer una jornada donde todos puedan contar sus historias. Eso no solo generará conciencia, sino que atraerá la atención necesaria para hacer presión sobre el empresario. La comunidad comenzó a vibrar con un nuevo propósito. Había un aire de cooperación que antes había estado ausente, y poco a poco, todos comenzaron a dar ideas de cómo podrían involucrar a otros. Aquella noche, un futuro más brillante pareció cobrar vida. Días después, llegó el gran día. La tarde del evento se iluminó con colores vibrantes, globos, música, risas, y, sobre todo, la unidad de un barrio que llevaba mucho tiempo olvidado. Pablito se sintió abrumado por la energía que lo rodeaba. Los vecinos sorbían las historias de los demás, y el eco de sus voces resonaba como un canto contra la injusticia. La prensa comenzó a llegar, cámaras listas. La oportunidad de hacer frente a la corrupción era ahora. En medio de la celebración, Pablito observó hacia la esquina del parque. Allí estaba Alejandro, con un rostro algo más relajado, mientras la multitud disfrutaba del momento. Pablito se acercó. Te agradezco por venir, Alejandro. Esto es más grande de lo que pensabas. Sí, lo veo. Nunca imaginé que la comunidad tuviera esta fuerza. Me siento culpable por no haber actuado antes, respondió Alejandro, con sinceridad reflejada en sus ojos. No es tarde para hacer lo correcto. Juntos podemos enfrentar lo que viene. Todos pueden escuchar tu voz ahora, Pablito le sonrió, y aseguró en su pecho que la unión era el camino a seguir. Mientras las luces empezaron a brillar con más intensidad, la atmósfera se tornó cargada de expectativa. Una de las vecinas tomó el micrófono y comenzó a contar su historia. El silencio reverberó en el aire, cada palabra conectaba el dolor y la esperanza de aquellos que habían luchado en las sombras. Pablito sintió que las lágrimas amenazaban con brotar mientras escuchaba a su comunidad alzar sus voces. La solidaridad, la empatía y la lucha compartida absorbían los nudos de traición que habían intentado sembrar en sus corazones. El mensaje se expandía, tocando a cada persona que se encontraba presente. La noche avanzaba, y fue el momento culminante. Un grupo de jóvenes se acercó a la mesa de prensa. Las pruebas que hemos reunido son claras. Estamos aquí para demostrar la verdad. La comunidad no se dejará engañar. No seguiremos permitiendo que nos traten como números. Pablito tomó el micrófono e hizo eco del sentimiento colectivo, viendo cómo los demás se unían en un grito de respaldo, pero, justo en la cúspide de su lucha, el cielo se oscureció de repente. Un grupo de hombres aparecieron, y entre ellos se encontraba el arrogante dueño de la empresa, mirando con desdén. ¿Qué hacen estos ingenuos? Creyendo que pueden desafiar el sistema, dijo con burla. La situación comenzó a volverse tensa, y Pablito sintió como una ola de miedo amenazaba con desbordarse, pero resonó el eco de aquellas historias que habían compartido. Sabía que la verdad era su arma más poderosa. No te dejaremos asustarnos, gritó Aida,
alzando la voz entre los murmullos de la multitud. Estamos aquí para luchar por nuestros derechos. La unión es nuestra fuerza, y no hay sombra lo suficientemente oscura que apague nuestra luz. Los murmullos de apoyo comenzaron a resonar en el aire, y el poder de la comunidad se materializaba ante sus ojos. Pablito sintió como la presa que había intentado construir se desmoronaba. Ellos eran más fuertes juntos. Mientras los hombres del empresario intentaban intimidar a la multitud, la energía colectiva de su comunidad era implacable. Fue un instante decisivo. La comunidad se unió en una ola de voluntad, unida por un grito de verdad que resonó en la noche, dejando claro que no se dejarían desmantelar. Revelaremos lo que intentan encubrir. La dignidad no se compra con dinero, exclamó Pablito, sintiendo como las palabras se transformaban en un grito de guerra, y así, en medio de esa batalla, mientras el propietario de la fábrica retrocedía, Pablito sintió que había cruzado una línea. Ya no era solo un hombre luchando por su trabajo, era un símbolo de esperanza en la lucha por la verdad. La transformación ya estaba en marcha, no solo por él, sino por cada alma que había creído que su voz contaba. Aquel día marcó el inicio de un nuevo legado, donde el eco de la dignidad se elevaba como un canto de esperanza. Ahora, las historias estaban entrelazadas con magia, y el espíritu de su comunidad brillaba por encima de todo. Pablito se dio cuenta de que había dejado de ser el niño atrapado por la preocupación. Había encontrado en el amor y en la lucha colectiva un espacio para renacer. La noche cerró con abrazos y la promesa de seguir adelante. La comunidad se fortalecía, y una distinta conexión entre ellos los uniría para siempre. Sabían que la batalla sería larga, pero estaban listos para enfrentar cualquier adversidad juntos. El traidor ya no tendría cabida entre ellos, así que hoy, querido lector, queremos que seas parte de esta historia. Deseamos que te suscribas ahora a nuestro canal. No queremos que te pierdas las próximas historias que transforman vidas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que otros también se animen a unirse. Y no olvides, comenta aquí abajo tus reacciones y sentimientos sobre el final. ¿Qué te inspiró? ¿Qué te tocó el corazón? Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Hagamos eco de las voces que merecen ser escuchadas.